Esta es la radio a tubos tipo lápida Andrea, modelo 2A5, que he conseguido para restaurar. Como ven, la parte de madera no está tan mal, pero le faltan tornillos, le faltan las perillas, bastante maltratada en la parte mecánica. La tela está muy mal y en la parte posterior aparentemente está completa, pero si vemos bien le falta un tubo, solamente está la cobertura, no está el tubo. Ya la he desarmado, le he quitado el chasis para limpiar la madera, quitarle la polilla, echarle preservante de madera, arreglarle las patas, y volteando vemos las resistencias y condensadores llenos de tierra, los switches totalmente oxidados y las resistencias más o menos en estado relativamente bueno aparentemente. Hay que limpiarlo, cambiar todos estos condensadores y vamos a ver cómo podemos sacar este proyecto adelante de manera de que nos quede algo bonito. Ese foquito está de más, lo han puesto adicionalmente por gusto, vamos a ver cómo lo recuperamos. Y sobre todo este óxido que se ve muy mal, en pésimo estado, vamos a recuperarlo. Bueno, vamos a revisar la restauración de este radio. Es un radio Andrea, en este caso es el modelo 1A5 CH-A5L. Este radio es del año aproximadamente 1934. Eso significa que es de las primeras radios que salieron comercialmente al mercado, por lo que interesante revisarla y ver las prestaciones que tenían y cómo eran estas radios antiguas, que eran las primeras que fueron comercializadas, ¿no? Entonces vamos a ver, ahorita tratar de explicarlos y entender cómo era el funcionamiento de estos equipos y qué podemos hacer para tratar de rescatarlo y hacerlo cantar, como dicen algunos, ¿no? Hacerlo sonar. Entonces, continuando con los videos que ya lo hemos visto de las etapas primeras antes de desarmarlo, lo único que he hecho acá es sacar el chasis. Chasis le llamamos a esta lata, la lata base, en donde están puestos todos los elementos que vamos a revisarlos. He retirado los tubos para no dañarlos, que no se me vayan a romper. Los he retirado todos, pero vamos a repasar los mismos. Y he hecho una limpieza, he comenzado a hacer una limpieza. Ahora, lo primero que pueden apreciar en esta radio es de que en el momento de limpiarlo, yo estoy hablando desde Lima, en Lima, Perú, la humedad que hay en el ambiente es altísima y eso ha ocasionado que todos los metales se oxiden, y por más de que los he limpiado, el óxido ya ha comido al metal de tal forma que es irreversible la posibilidad de limpiarlo más, ¿no? La estructura se ve afectada y no se puede limpiar mejor, ¿no? Hemos tratado de rasparlo, después le hemos echado un poco de aceite de WD-40 para desengrasarlo, y hemos hecho lo mejor que se ha podido. Se ha avanzado bastante bien porque este era un desastre, pero bueno, lo tenemos ahí, y yo creo que haciendo un trabajo
interesante, vamos a poder rescatarlo, ¿no? Entonces, además, lo bonito de esto no es un negocio, esto es un hobby. O sea, y como hobby entiendo yo que vamos a tratar de hacer todo lo posible para sacar adelante este radio, y vamos a hacerlo funcionar si se puede, y el tiempo que le metamos es un entretenimiento, ¿no? Esto no es para nada un ingreso, un negocio ni nada, sino sencillamente es un pasatiempo, y como tal no tiene precio, no tiene tiempo, sino es un entretenimiento. Entonces, expliquemos un poco y entendamos la distribución de este aparato en particular, ¿no? Entonces, este es el chasis que hemos tratado de limpiar, y tratado de limpiarlo. En la parte frontal, lo voy a inclinar un poco, tiene las 3 perillas, los 3 controles, uno cuarto. Este cuarto, vamos a comenzar el primero por el movimiento de la perilla. Esto parece el tono, ¿no? Porque tiene un movimiento sin topes, con tope, pero sin el clic ni saltos. O sea, esto es el tono. Esta perilla del medio, esto tiene el clic, o sea, esto es para el prende y apaga y el volumen. Y esta última tiene 2 posiciones, debería tener más, o una tercera. Vamos a ver, puede estar sucia, trabada. Este es el selector de bandas, y acá encima es el sintonizador, que tiene 2 partes: la parte exterior, que es la que gira más rápido, y la parte exterior, que si la movemos es más fina, es una sintonía más fina. Aparentemente este tiene un reductor interior que hace que gire más rápido la parte exterior, ¿no? Esta es la escala de bandas. La he destapado, ya vamos a ver lo que he hecho. Le he retirado esta arandela de corcho, y tiene 4 puntos de goma. Ya comencé porque estaba rota en 3 pedazos. Tiene 4 puntos de goma que los voy a poner así para que no se vean, ¿no? He retirado la luna que cubría esto, abriendo los pines de apoyo con mucho cuidado, porque se pueden romper. Ahora después los voy a poner nuevamente, y he limpiado con mucho cuidado el dial, primero por un costadito, viendo que no se maltrate o se despinte, porque hay algunos que si los tocas se sale toda la numeración o la serigrafía. Entonces lo mejor es ver en un costadito que no se note si no pasa nada, y con un trapo húmedo después ir limpiándolo para que quede. Creo que ya quedó bastante bien, ¿no? Entonces esta es la parte frontal. También esta parte de atrás, esta chapa de plástica, apoya directo sobre el sintonizador, sobre esta rueda, y hace girar, como vemos acá, hace girar fíjense si gira y hace girar este condensador variable, ¿no? Es una joyita, fíjense, de tres compartimentos. Lo estoy cerrando por completo, ¿no? Para que esté completamente las placas metidas, todas encerradas dentro de ¿no? Ahora, en la parte frontal también tiene una bombilla. Si ven acá hay una bombilla, pero si vemos en detalle, esta bombilla acá hay un punto de soldadura. Se ha sido adaptada porque la base original, que es esta, no tiene nada. Seguramente se quedaron sin el repuesto y le adaptaron una bombilla, incluso está suelta. Hay que revisarlo para poner la bombilla original. Tiene otra inferiormente, no sé si se puede apreciar, pero en la parte de abajo
hay otra bombilla. Esas son dos. Este dial tiene doble iluminación. Se ve bonito seguramente cuando esté reparado. Vamos a verlo, ojalá. Y explicaremos esto, cómo está conformado. Ahora, particularmente lo que normalmente hacemos, los que estamos metidos en este hobby, es tratar de encontrar el esquema eléctrico del radio que estamos trabajando, ¿no? Yo ya lo tengo acá a la mano, el esquema. Si se fijan bien, este es el esquema de esta radio, ¿no? Lo he bajado de un sitio web que se llama radiomuseum.org. Acá está Andrea Radio Corp, que es la marca de este radio, que es un radio de Nueva York. Y acá está el esquema, cómo funciona, ¿no? El esquema eléctrico acá nos va indicando. Si giramos acá las válvulas, en este esquema no están dibujadas con su círculo, sino, ¿no?, están representadas por los códigos de numeración de las válvulas. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, y esta es la válvula rectificadora. Entonces, esto es de gran ayuda para poder comenzar a meter la mano en el aparato, porque acá vemos todos los componentes y las especificaciones de cada uno de ellos, para poder ir viendo en dónde falla y qué cosas tenemos que ir revisando y seguir la trazabilidad de la señal para ver por qué falla y qué podemos arreglar, ¿no? Adicionalmente ¿qué hago yo una vez que encuentro las válvulas en el esquema general? Como también las veo representadas acá en las bases, o vamos a ver esto ya no tiene válvulas, o si agarro una de las válvulas, esta es una de las válvulas que he sacado, aquí está semi indicado, esta es una 6A7, ya está borrosa, y esto si lo tocan o lo limpian se sale, porque es una serigrafía muy antigua. Entonces procurar limpiar todo, menos la parte de la serigrafía, o si no tocar una partecita de la serigrafía, a ver si se afecta. Si no se afecta, se pueden pasar un trapo ligeramente húmedo para sacar el polvo. O sea, lo que tenemos que conseguir, por ejemplo, en esta válvula, es limpiar la parte superior, que es este cap, este sombrero, que hace el equivalente de una patilla adicional en los nuevos tubos. En los tubos antiguos estaba en la parte superior, que engrampaba en estas caps, ¿ves? Engrampaba aquí, y esto hacía de un pin adicional, y encima era cubierto por un encapsulado metálico de aluminio, que voy a ver por acá si tengo alguno. De este tipo, ¿no? Acá tiene la apertura para poner, que al final, ¿qué evitaba interferencias al aislarlo de las interferencias de los alambres, de las diferentes secciones de este componente. Entonces, ¿cuáles eran las etapas de este radio? Bueno, la corriente, que esto ya he avanzado inicialmente, retirándole el cable con que lo encontré, porque lo había encontrado cortado, un pedazo de cable blanco cortado, que ya lo habían cambiado, no era el original. Entonces le he puesto un cable de alimentación nuevo. Trato de que el cable sea lo menos llamativos y que parezca lo más antiguo. Incluso con el mismo enchufe trato de conseguir un enchufe de lo más
de las características más adecuadas a que sea algo vintage, antiguo de la época, de 1930. Después voy a voltearlo para que vean cómo es por adentro, por la parte inferior. Y cómo era. Entonces, todo pasa por el ingreso al transformador. Cuando uno compra un radio y quiere entretenerse en este rompecabezas de hacerlo funcionar, de hacerlo cantar, si tiene la suerte de que donde lo quieren vender lo enchufen para probarlo, por lo menos a ver si prende el foquito, si prenden los tubos que ya los he sacado, es una ventaja tremenda, porque con eso ya saben si por lo menos el radio tiene el transformador bueno, ya pasa corriente, los tubos se están prendiendo, entonces ya es cuestión de sintonizar y arreglar algunos condensadores. Pero si no prende nada, ese es un indicativo de que podríamos tener que cambiar una serie de cosas. Entonces, dependiendo la rareza o el gusto de que lo que han tenido, que han encontrado, pues se meterán en un problema más grande o menos grande, y dependiendo del gusto que tengan, si les gustó mucho, pues el que quiere celeste, como dicen, que le cueste. Esta radio es una radio bonita, el estado no es bueno, está muy maltratada el chasis y los componentes, pero me gustó y creo que sí lo podemos sacar adelante. Le faltaba un tubo, o válvula, depende como le quieran llamar, pero aún así lo compré porque las válvulas se consiguen y se tienen que traer de afuera, porque acá no hay, y si hay acá, seguramente el que quiera vendérselas en el país local, pues le quiere cobrar un capricho. Afuera las válvulas y pueden costar entre unos 10 y 15 dólares, y son válvulas relativamente nuevas, que son antiguas, originales, pero que nunca se han vendido, o sea, vienen hasta con caja, pero tienen pues 50, 60, 70 años de guardadas, nunca se han probado, ¿no? Entonces, la corriente ingresaba por el transformador. Normalmente los radios, como se vendían a diferentes partes del mundo, y como veremos, tenían la posibilidad de modificar los voltajes. Acá vemos, con unos puentes podíamos hacer lo que fuera de 110, 150, 220, 250 voltios, ¿no? Entonces acá tenemos la posibilidad de adecuarlo a la corriente del país en donde iba a funcionar, ¿no? Hay casos en que cuando uno compra este radio lo han manipulado, le han movido el selector de voltaje y lo han encendido a la corriente, lo han conectado a la corriente y han quemado el transformador. Entonces, primer dolor de cabeza. Bueno, el transformador también se hace, porque los transformadores los hacen. Ahora, normalmente los transformadores, y un poco para ir aprendiendo de estos radios, hay dos tipos de radios. Los radios que tienen transformador para darle energía a todos los tubos, y le daba energía en forma de conexión paralela, ¿no? O los otros radios que no tenían transformador, sino eran, que le llaman universales, que eran conectados directamente a la fuente de voltaje. O sea, se ahorraban este transformador, que es un elemento costoso dentro de la radio. El ahorrarse el transformador, lo que tenían que conseguir era que la suma de los voltajes de las 5 válvulas, la mayoría de este tipo de receptores tiene 5 válvulas, y le llaman receptor super heterodinos. Super heterodinos porque trabajaban con una frecuencia entre las dos estas dos, ¿cómo se llama?, transformadores de frecuencia intermedia, que eran fijos a una frecuencia, y alguien descubrió de que haciendo una sincronización de frecuencias se maximizaba la selección de sintonía, con una menor cantidad de elementos y con una nitidez bastante importante para esa época. Por lo tanto, esa invención del diseño del superheterodino fue la que tuvo la primacía entre los años
30 y los años 60, y básicamente el 95% de las radios que ustedes verán son super heterodinos. Con más válvulas puede ser porque por ahí tiene una válvula más por tener FM, o este radio solamente tiene AM y ondas, onda corta, que le llaman el SW, y onda media, que es la que es la radio AM onda media, el SW que es la shortwave, la onda corta, y después la onda larga. Entonces tenían esas tres frecuencias. Después se suma la FM con otro tubo. Por ahí puede haber otro tubo adicional, que era un tubo de ojo mágico que le llamaban, para ver cómo estaba la sintonía, y solamente era un indicador de ver la iluminación del tubo para ver si habíamos captado la estación. Cuando la estación estaba mejor sintonizada, el ojo mágico se iluminaba más. Entonces ese era otro tubo, ¿no? Entonces, como les decía, hay dos radios, que es dentro de la rama de los superheterodinos, que es la que tiene transformador y la que no tiene transformador. La que no tiene transformador le llaman receptor universal, y la que tiene transformador es el radio con transformador, ¿no? Que es más completo porque tiene más elementos, ¿no? Ahora, este transformador normalmente tiene un devanado primario, que puede ser 110 o 220, como expliqué, dependiendo cómo esté el setting, el ajuste inicial del puente de la parte posterior. Y en la parte interna, el devanado secundario tiene tres salidas. Una de las salidas va a ser para 6.3 voltios. Entonces, cuando yo digo 6.3 voltios, eso también tiene relación. ¿Se acuerdan del tubo que habíamos visto que tenía 6A7? Esta es una válvula americana, porque los americanos normalmente con números comenzaba la denominación de la válvula, y al ser 6 adelante significa que este tubo tiene 6 voltios entre filamentos. Filamentos son dos pines que le transmiten corriente para calentar luego el cátodo. Entonces, cuando comienza con 6, ya la gente sabe que este tubo está alimentado por 6.3 voltios, que era un estándar, 6.3 voltios. Entonces 6.3 voltios es lo que tiene que tener esta salida una de las salidas ¿cómo se llama?, de este transformador. Otra salida era para la válvula de rectificadora, porque acá entra corriente alterna y el radio trabaja todo con corriente continua. Entonces, para hacer ese cambio había un diodo, una válvula diodo, que es la válvula rectificadora, que ahora vamos a ver, y esa válvula normalmente trabajaba con 5 voltios, por lo tanto ya no puede alimentarse con los 6.3, y eso obligaba a un segundo devanado del secundario. Y el tercer devanado del secundario era el que le daba corriente a todo el dispositivo, que normalmente se trabajaba con 350 voltios de corriente continua, ¿no?, corriente DC. Entonces, esto es la característica de estos transformadores: 220 y 3 salidas, 350 voltios, 5 voltios y 6.3 voltios. Ahora, tanto el 6.3 como el 5 voltios como el 350 voltios, los tres son, como comentan acá, y es bobina, salen con corriente alterna. Y después tenemos, a través del diodo rectificador, convertimos en 350, esos 350 voltios los pasamos a corriente continua. El 6.3 no, porque sencillamente todos estos foquitos, esas válvulas, trabajan con corriente alterna para poder calentar los filamentos, ¿no? Y la válvula rectificadora, que trabaja con 5 voltios, trabaja con corriente también alterna en la parte de filamento. Entonces, repasemos cómo es el recorrido de este receptor, ¿no?
Entonces entraba corriente al transformador y del transformador pasaba corriente al primer, a la primera válvula, ¿no? O al primer tubo. Vamos a ir acá para explicarlo en forma de adelante para atrás, o sea, desde el último tubo hasta el primero, porque es más fácil entenderlo. Ahora, acá vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 espacios, 5 cavidades para tubos. Esta no nos confundamos, esta es la cavidad donde tenemos los 4 conectores del parlante de salida. El parlante de salida tiene 2 conexiones, una conexión en sí para el altavoz, ¿no? Que es el que va normalmente que trabaja con 5 voltios al final, y el otro es el transformador que le da la polaridad y crea el campo magnético para excitar la bobina, y que se utilizaba en muchos de estos radios como le llamaban un shunt, y era como una especie en lugar de resistencia, para estabilizar la onda que sale del rectificador, y para tener ¿cómo se llama? La onda esta sinusoidal, y quitarle el curling o quitarle el rulado, utilizaban unos condensadores, y esos condensadores se les ponía entre 2 condensadores una resistencia muy alta, y si no había resistencia, más fácil incluso era poner una bobina de inductancia, y esa bobina de inductancia que usaban era justamente la bobina una de las bobinas que iba la bobina de salida, ¿no? La bobina que va al output del parlante, y utilizaban como carga inductiva para estabilizar la corriente continua. Entonces acá no va tubo, ¿ya? Acá este es un enchufe que lo tengo en la caja le he separado, porque lo he sacado de su caja de madera, ¿ya? Y después lo vamos a ver en los otros videos, para ver cómo lo conectamos. Ahora, no todos tenían esta conexión. Puede ser que de frente, de la parte inferior, salga un cable en donde se conecte y se suelde al parlante. En este caso sí tenía una conexión, porque cuando más antiguos tenían estos les ponían el conector, que posteriormente, para ahorrarse hasta el conector, lo hicieron con un alambre y lo conectaron, ¿no? Entonces vamos a ver las válvulas. Entonces entraba la corriente, y la primera válvula que tenía uno que manejar, y yo les digo, según el esquema, obviamente la primera válvula es la 80. La 80, si vemos acá, es esta la válvula, la que se alojaba acá, que tiene 4 pines, ¿no? Obviamente 2 pines son para los filamentos, la corriente de filamento, ¿no? Y una de las patitas de la corriente de filamento también salía para la corriente continua, y en común de ahí sacaban la conexión de corriente continua. Entonces esta última válvula, que es la quinta válvula, le llamaban la válvula rectificadora, ¿ya? Entonces vayan acordándose, la válvula rectificadora es la que venía del transformador, entraba la corriente alterna a la válvula rectificadora, y esto es como si fuera un diodo, y lo convertía en continua. Algunos usaban válvula rectificadora de media onda, y otros tenían la válvula rectificadora de onda completa. Entonces, en lo personal, por costumbre, yo cuando comienzo a trabajar los radios, así como he bajado el esquema eléctrico, también bajo los esquemas de las 5 válvulas que hay de la misma página que les indiqué. Entonces tengo los mismos esquemas, ¿no? Entonces, por eso las tengo ordenadas. Vamos a la última, que es la 80 en este caso, ¿ya? Esta es la válvula, ¿no? Acá están las cuatro patas, los 4 pines. Esta es una válvula rectificadora. Acá hay, por ejemplo, full wave, ¿no? Onda completa,
de vacío rectificador, ¿no? Que es para la válvula, para darle energía, ¿no? Para entregar energía. Esta es la válvula que me entrega energía, ¿no? Que es la quinta válvula, la 80. Después, si vamos en retroceso de la 80, venimos a la válvula inmediatamente anterior, ¿no? Que es la válvula 42, ¿correcto? La 42, que es esta. Bien, entonces de acá venimos acá, la 42. Esta válvula 42 es una válvula de potencia, ¿ya? Es un pento, que es muy común, el pento aquí, que lo que hacía era, me transmitía la frecuencia del audio, ¿ya? Porque el radio tiene tres etapas: la baja frecuencia, o es la frecuencia de audio, la frecuencia intermedia, que está entre los dos, estas dos transformadores, y la radiofrecuencia, que es la parte de la antena y el condensador, que tiene la otra etapa. Entonces la radio, la frecuencia intermedia, la radio, que es la frecuencia FR, ¿no? La radiofrecuencia RF, la frecuencia intermedia, que es IF, y la baja frecuencia, que es el audio del radio, ¿ya? Entonces esta válvula, la 42, era la válvula que me transmitía la potencia de salida. Era la válvula amplificadora de potencia para que tenga buen volumen de radio, ¿ya? O sea, la última onda que salía después de esta sección era amplificada ya como audio, y con una buena válvula de potencia le dábamos salida al parlante que va acá, ¿correcto? Entonces ya tenemos la válvula rectificadora, que lo único que sirve es para darle alimentación, energía a todas las demás válvulas. O sea, el objeto de la 80 es darle energía a todas las válvulas, a las otras 4, digamos. Esta es la válvula que le da energía. Se puede reemplazar en casos excepcionales por un diodo moderno con su resistencia. No aplicas un diodo con resistencia y eliminas la válvula, pero ya comienzas a malograr el radio, entonces ya no comienza a ser radio original. Incluso cuando uno restaura este tipo de radios, uno de los consejos también que les doy es: conserven las piezas. Muchas veces esta pieza, por ejemplo, este es un condensador y acá hay dos capacitores. Condensador o capacitador es lo mismo, acá hay dos. Este es original y esto no funciona, porque este es un capacitor electrolítico que tenían aceite o un líquido, que por la antigüedad eso ya está seco y no sirve para nada. Pero acá cumple solamente un elemento decorativo. O sea, si uno comienza a sacarlo porque no sirve y lo reemplaza por una cosa más pequeña que vamos a ver ahorita, y lo boto, entonces al final me quedo con un radio que ya no tiene los componentes. Lo bonito es mirarlo y ver cómo era originalmente, con todas sus piezas y partes. Así no trabajen. Incluso hay gente que los destapa y les bota toda la parte interior, y los condensadores chiquitos que uno utiliza para reemplazarlos, los mete adentro de esto, de manera de que sigan exactamente trabajando sin que aparezcan en la parte de la reparación, porque están ocultos dentro de la misma lata original, ¿correcto? Entonces mantengan en la medida de lo posible todos los componentes originales. Entonces este es el tubo, ¿ya? O la válvula 42, con la cual ya estamos aquí, ¿no? Que es la segunda de las válvulas. Entonces ahora vamos a la tercera válvula, ¿ya? Que es la 6B7 en este caso. 6 es porque tiene 6 voltaje igual, comienza con 6.3 ese voltaje, y esta es una válvula que le llamaban el doble diodo. Acá tiene dos patitas de doble diodo, las dos plaquitas del cátodo, un cátodo, perdón, y los dos ánodos, el doble diodo. ¿Cuál era el objeto de esta válvula? El objeto de esta válvula sencillamente era convertir la frecuencia que viene intermedia, que es la frecuencia intermedia, tiene la señal de la frecuencia de radio, la radiofrecuencia, que
que la usan como portadora de la audiofrecuencia, que es de una onda más larga. Entonces hay una modulación en etapas previas, que lo que hace esta válvula es esa modulación, romperla, limpiar la frecuencia, la radiofrecuencia, botas la radiofrecuencia y solamente te quedas con la de audio, con la onda de audio, que es la que después llevas al amplificador y la que va al parlante, ¿no? La que va al parlante. Entonces esta válvula le llamamos una válvula detectora, y es la válvula que sigue de la frecuencia intermedia. Esta es una válvula detectora, entonces su función es limpiar toda la frecuencia radial y solamente quedarte con de la modulación, con la parte del audio, que va a ser llevado después a esta válvula amplificadora, ¿ya? Entonces la válvula 6B7 es una válvula, como le llamamos, una válvula detectora. Entonces ya hemos visto 3 válvulas. La cuarta válvula es una válvula que está entre estos dos tarritos, que normalmente son cuadrados, ¿ya? Estos tarritos cuadrados son 2 transformadores de frecuencia intermedia. Son casi mellizos, tienen una ligera diferencia, pero estos transformadores lo que hacen, están seteados a una frecuencia que el fabricante escoge y está siempre indicado en la hoja, en el esquema inicial. En este caso vamos a ver en dónde lo dice. Acá está, frecuencia intermedia IF 470 kC. Significa que estos transformadores están bobinados y regulados para que trabajen a 470 kilohertz de frecuencia, ¿no? Entonces estos transformadores también tienen unos tornillitos en la parte superior que son los reguladores. Son unos condensadores que están puestos junto con los transformadores, con los bobinados. Entonces al final le llaman a estos circuitos tanques. Circuitos tanques que lo que van a hacer, acá hay uno por ejemplo, ¿ves? Este es el bobinado y este es el condensador. A esto le llamamos circuito tanque, a estas dos partes juntas. Entonces este es un circuito tanque, acá está el otro circuito tanque, que es el otro costado, ¿ya? Estas dos figuritas son estos que se regulan, y se regulan para tener el máximo volumen. Eso se llama alinear la radio, que es la última etapa. Normalmente están alineados, salvo que alguien jugando los haya tocado y como no sonaba, movió todo entonces olvídense, porque ha hecho un desastre que después hay que corregirlo, ¿ya? Entonces entre estas dos latitas cuadradas, que son los 2 transformadores de frecuencia intermedia, hay un tubo, en este caso el 78, que es este, ¿ya? Que lo único que se encarga de este tubo es de sacar la señal de una de la primera bobina transformadora y amplificarla hacia la segunda bobina transformadora. O sea, hacía un amplificador de la señal que venía de este transformador a este transformador. Entonces, y este tubo siempre estaba puesto al medio de los dos. O sea, este de acá, el 78, está puesto al medio de los dos. Entonces, con esto llegamos al último tubo, que en realidad es el primero, que es el tubo que está acá, que es uno de los tubos más importantes, que es el tubo, normalmente es el tubo que le llaman el tubo convertidor, porque lo que hace es recibe la frecuencia de radio, la radiofrecuencia, toma la frecuencia de los osciladores de estas bobinas, ¿no? Hace una mezcla de frecuencias, por eso también le llaman la válvula mezcladora, ¿ya? La válvula mezcladora o convertidora, y obtiene 4 señales, que es la frecuencia RF, la frecuencia del oscilador, que la frecuencia del oscilador es la frecuencia de esta bobina, que era 471, creo que vimos, ¿no? Después la suma de las 2 frecuencias y la diferencia de las 2 frecuencias.
La diferencia siempre resulta ser 471, porque si ustedes suman las dos frecuencias, la que captan por la antena, le suman esta y después sacan la diferencia, al final le queda esta. Entonces, esto de aquí, en esta válvula, hacían todas estas mezclas y la única que pasaba a la siguiente etapa, o sea, a esta válvula, era la diferencia de frecuencias. ¿Ya? Entonces, esta es la válvula que llamamos la válvula convertidora. Estas dos latas, estas tres latas, he dicho dos porque normalmente tienen dos, pero acá tienen tres, son porque cada una es un juego de bobinas, que actúan como transformadores, y son cada una de ellas para una frecuencia o para una banda. Esta puede ser para la frecuencia media, frecuencia la SW, shortwave, ¿no? La onda corta y la onda larga, o sea, para tres ondas. Entonces acá, por ejemplo, teníamos la radio, para las radios normal entre los 530 y 1600 kilociclos. Acá estábamos encima de los 1600 kilociclos hasta los 20 megas, ¿no? Y acá estaban por debajo de los 430 kilociclos, ¿no? De 10 a 430, ¿no? Acá hay tres bobinas, tres juegos de bobinas, ¿no? Y para terminar, otro de los elementos que también es de los más importantes, que es el capacitor variable, ¿no? Que es este sintonizador. Es este sintonizador que tiene son de placas, y cuando uno va moviéndolo, las placas van saliendo y separándose. Entonces lo que creas es la capacidad se mide por la cercanía del contacto de los metales. A la hora de girarlo hay menos metal en contacto y va cambiando la capacidad. Al cambiar la capacidad, este condensador va cambiando, ¿no es cierto? Y al ir cambiando, va teniendo otras sintonías, otras resonancias con diferentes sintonías que vienen de la antena aérea, de la antena que trae la señal de radio. Entonces lo que se trata de hacer con este sintonizador es encontrar la misma frecuencia que está entrando por la radio, para que a la hora de que se igualen, hay una resonancia, o sea, se amplifica la señal por superposición de ondas. Entonces lo que uno hacía con estos transformadores era ir igualando, y esa señal que estaba igualada era la señal que transportábamos por todo el radio, ¿no? La señal reflejada, ¿no? Bueno, eso es más o menos cómo opera esta radio. Les he explicado los componentes, y si bien aparentemente por encima es muy sencillo, estos conectores, por ejemplo, desaparecieron a partir de los años 35, 38, y las válvulas comenzaron a quitarle este elemento metálico que va acá, para reemplazarlo internamente por una reja de acero, de metal, que conseguía internamente el mismo efecto, ¿no? Entonces comenzaron a eliminar este tipo de conexiones que traían, por estar expuestas, mucha interferencia, ¿no? Estas válvulas. Por ejemplo, otra de las cosas que también es bueno saber, si ustedes ven una válvula, y esta válvula aparentemente tiene como una parte media como espejo aquí, oscura como espejo, no significa que esté quemada, ni mucho menos. Lo que hacían era, le ponían un compuesto de mercurio pegado a la pared del vidrio, para que cuando el calor de la lámpara se iniciara, todos el desperdicio que queda a la hora de construir la válvula, las impurezas, son atraídas hacia esa zona, y esa zona recogía todas esas impurezas y la depositaba acá, ¿no? Para no crear sonido, ruido en estas válvulas, ¿no? Ahora, si la válvula la vemos blanca, porque a veces se ve blanca, lechosa, significa que ya no está al vacío, porque estas son válvulas al vacío, sino que entra aire, ya no sirve para nada, ¿no?
Hay dos maneras normalmente como se malogra una válvula. Es cuando entró vacío y se ve blanca, o cuando el filamento, que son los dos que hemos hablado, que trae 6 voltios, se quema, es como las bombillas incandescentes antiguas, se quema, se rompe esa unión, entonces ya no hay posibilidad de calentar nada, y al no calentar nada la válvula no prende, entonces no sirve, hay que tirarla, ¿no? Por lo demás, la válvula no debe fallar, a veces se cruzan, es raro, pero se cruzan y tampoco nos sirve. Si no, no debe fallar y siempre prenden, siempre prenden. Ahora, lo que pasa es que con los años se desgastan, y al desgastarse, ¿qué significa? Que pierden potencia. Al perder potencia va a sonar más bajo cada vez, pero sí va a funcionar el radio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, si las válvulas prenden, debe sonar, ¿no? Debe sonar. Ahora, si bien esta es la primera etapa que hemos explicado de lo que es el chasis en sí, cuando la volteemos no nos sorprendamos de lo que vamos a ver.